sencillito y tiene la intención de que ustedes puedan entender un poco más, si de pronto todavía no lo saben, lo que tiene que ver con la tarea 5. José, cuéntame. Profesora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Profe, una pregunta, bueno, en relación con la POC Ujú. de PLM, pues yo la hice, pero tengo una duda con una pregunta, entonces era para ver si usted me podía... Vale, ya les voy a explicar todo eso, incluso ese tipo de situaciones. Sí, sí, profe, pero como le digo, yo ya la hice, pero, o sea, como no estoy en desacuerdo con con una de Por las eso, respuestas. a eso me refiero con ese tipo de situaciones, que de pronto Ah, ustedes ok. consideren que está mal o bueno, cualquier cosa que pueda suceder. A eso me Sí, refiero. pero, o sea, me refiero es como no todos la han hecho, me imagino, entonces Ah, no, para no, no, no... obvio, no, no, la idea no es que me lo presentes por acá, yo te voy a decir es qué debes hacer, Ah, no ok. que lo hagas. ¿Listo? Listo, listo, profe, gracias. Vale, listo, gracias. Bueno, entonces, la idea es que ustedes hoy, o bueno, la idea de este encuentro es que podamos hablar un poquito de lo que tiene que ver con la tarea número 5, que ya como lo dijo acá nuestro compañero, es lo que se conoce como la POC o lo que, pues, sus siglas es prueba objetiva cerrada. ¿Listo? Entonces, simplemente para que lo tengamos en cuenta. Ah, pues no me quiere pasar la página. Deme un segundito que se me bloqueó el PowerPoint. Ok, entonces, en términos generales o las características generales de esta última actividad, pues lo que tenemos es una tipo de actividad individual, tiene un peso evaluativo de 125 puntos sobre los 500 puntos totales que pueden sacar en pensamiento. Tiene 20 preguntas, un tiempo máximo de 90 minutos, o sea, tienen 90 minutos para resolverla y solamente tienen un intento. Pues si es necesario que puedan eh, pues realizarla con, con la mayor seguridad de que no van a tener interrupción. ¿A qué me refiero? Obviamente hay cosas que pueden pasar, hay cosas que puede pasar que usted esté en la mitad de la prueba, se le fue la luz, eso pues no lo podemos controlar, se le va la internet, tampoco lo podemos controlar, pero pues lo que sí esté dentro de nuestras manos, que lo podamos garantizar, es decir, que usted no tenga que irse a la media hora de haber empezado la POC, pues porque pues finalmente le va a tocar dejarla ahí a medias. ¿Listo? Ya que es solamente un intento. Recuerden que la fecha de presentación, ella inició el día de hoy, o sea, desde hoy ya está abierta y cierra el 20 de mayo. Solamente tienen estas fechas para presentarlo, por favor. Preséntenla, muchachos, son 125 puntos del total del curso y eso pues es bastante puntaje para que ustedes puedan tener un puntaje de aprobación. Pues no dejen de presentar la prueba. ¿Por dónde la van a encontrar? Pues ustedes van a ingresar a la plataforma, van a ir al entorno de evaluación, ahí se les van a desplegar las tareas y aquí van a ver tarea 5, prueba objetiva cerrada, ahí le van a dar clic y como les digo, ahí ya se les va a abrir y ustedes le van a dar comenzar el intento, siempre y cuando, como les digo, tengan pues el tiempo disponible y ojalá la mayor estabilidad en cuanto a energía y a internet. Hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante cuando se presenta esta prueba. Entonces, esto yo se los había enviado por el grupo de Teams. Entonces, quiero eh, pues hacer claridad de qué es lo que significa esta imagen. Entonces, me habla de un costo por una evaluación supletoria. ¿Qué significa una evaluación supletoria? La evaluación supletoria hace referencia a que vuelvan a presentar la POC, pero ojo, porque los supletorios solo se hacen bajo estrictas condiciones.
O sea, que usted no demuestre con alguna excusa que efectivamente usted no pudo presentar esa prueba. Miren, no sé si es el caso de alguno de los que esté acá, pero en algunas ocasiones cuando un estudiante de pronto no entrega a tiempo o no presenta un cuestionario a tiempo, estoy hablando de las actividades antes de llegar a esta última actividad. Pues muchas veces yo les he escrito, no, dale, preséntalo, o te abre el entorno de evaluación para que subas el documento, ¿sí? Está en mis manos poderlo hacer. En la prueba objetiva cerrada no está en mis manos. O sea, yo no puedo abrir el entorno de la evaluación de la prueba objetiva cerrada, eso solamente se hace desde dirección y solamente la dirección es la que tiene la potestad para abrirla, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no dejen de presentarla, porque no va a ser tan fácil como decir, no, es que no pude o lo que sea, y entonces para que me la vuelvan a abrir, no. Entonces, inmediatamente lo que ya sucede, si ustedes no la presentan, es que deben pagar el supletorio. Entonces, el supletorio cuesta 199.000 pesos. Luego sigue habilitación por curso académico. Entonces, la habilitación es diferente. La habilitación es que yo ya presenté todas las actividades que iba a presentar y no me alcanzó el puntaje para aprobar. Entonces, recuerden, el puntaje para aprobar cualquier curso en la UNAD es de 300 puntos. Entonces, si ustedes con todos los puntos que sacaron las actividades no alcanzan los 300 puntos, pues estamos viendo que se reprobó el curso, pero pues tienen la oportunidad de presentar una habilitación. Ahí están entonces las fechas de solicitud y presentación para tanto el supletorio como para la habilitación. Entonces, para el supletorio del 26 al 28 de mayo. Entonces, recuerden, se vence o se cierra el 20 y entre el 26 y el 28 ustedes ya podrían estar pidiendo el supletorio para presentar eh, este, esta POC. Listo. Y en cuanto a la habilitación, entonces ahí están las fechas. Para la habilitación tendrían que solicitar del 30 al 3 y miren que solamente entre el 5 y el 6 de junio es la presentación. Recuerden que el periodo cierra, si no estoy mal, el 8 de junio, les quedo debiendo el dato completo, pero es muy cercano a esa fecha última de presentación de habilitación. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esas fechas. ¿Listo? ¿Alguna duda con esto? ¿Ninguna? Bueno, ahora con el caso que nos comenta el estudiante, entonces, José, lo que debes hacer es envíame toda esa información por interno, ya sea por Teams o por correo electrónico. ¿Tomaste pantallazo o así sea una foto a la pregunta, José? Yo no escuché, no sé si de pronto el resto escuchó. ¿No? No, no sé. ¿Ahí me escucha, profe? Ahí sí. Profe, yo hice impresión de página, o sea que salieron todas. Ok, vale, listo. Entonces, lo que haces es, me envías en la que no estás de acuerdo con toda la justificación, qué es lo que pasa y de una vez se los digo a todos. Como les digo, yo no tengo, digamos, esa autonomía sobre la POC, no puedo hacer el cambio. Entonces, yo escalaré a dirección y ya desde la dirección, pues, si es que el reclamo es justificado, si efectivamente, porque me imagino que el reclamo viene en que no estás de acuerdo con la respuesta, supongo, ¿cierto? Y puede pasar, porque no, pues, a pesar de que esto pase por muchas evaluaciones, pues se le puede ir una que otra a uno, digo a uno, pero esto es una red que pues haya tenido una falla. Entonces, yo lo que hago es escalar a dirección y pues ya desde dirección tomarán una, una solución, porque como les digo, yo no puedo modificar la nota. Por lo menos de la POC no la puedo modificar. Listo, José. Sí, señora, entonces yo le envío el correo. Sí. Vale, listo. Es José, otro José también. José, cuénteme.
Profe, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Profe, yo le iba a preguntar, bueno, ya respecto a la actividad y eso, la evaluación vale 125 puntos Sí, señor. y, y las otras actividades, ¿cuánto vale? ¿Me va a explicar eso? Las otras actividades, pues cada una tenía su valor, ¿no? Recuerden Sí, sí. que la primera, que era el cuestionario, el primer cuestionario valía 25 puntos. Luego la otra valía, si no estoy mal, 125, 110 y 115. No recuerdo bien la distribución, la del cuestionario sí estoy segura que era 25, pero en total la suma de las otras actividades son 375 puntos. O sea, digamos que matemáticamente, o sea, si yo hago la suma matemática, no necesito la POC para aprobar el curso, siempre y cuando haya entregado todas mis actividades bien entregadas y haya sacado todas muy bien, en muy buena nota. Muy bien. Ah, listo, listo. Eso es de la tarea 5, profe. Correcto, es un cuestionario de un único intento. ¿Y ese cuestionario está dónde o...? En el entorno de evaluación entran tarea 5 y ahí lo pueden ver. Es un único intento, tienen entre el 16 y el 20 de mayo para presentarlo y el cuestionario o el intento dura 90 minutos, es decir, en 90 minutos ustedes lo inician y a los 90 minutos, si no han terminado, igual se les cierra. 20 Ah, ok. preguntas, 25. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Este es el material que también se los he compartido por algunos medios, en el que pueden encontrar también toda la información con respecto a la POC. Eh, Ahí pueden encontrar todos los recursos, las explicaciones, los videos, todo, todo, todo con lo que tiene que ver con respecto a la POC. Igual se las voy a dejar acá en el chat para que ustedes puedan ingresar directamente. Está recopilado todo, entonces ustedes, ay, perdón, pensé que está en la página web. Ustedes van a ver acá la misma imagen que les mostré ahorita de las fechas y los costos, van a ver los videos con las indicaciones, van a ver la recopilación de los otros videos de las otras tareas, entonces pues ahí es un recurso súper importante que ustedes pueden revisar para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo son las preguntas de la POC? O sea, realmente cuando son preguntas en cuestionario, pues pueden haber muchos tipos de preguntas, pero particularmente en esta POC, las preguntas todas son de este mismo, de este mismo tipo, que es la pregunta que pues nosotros todos creo que conocemos y es la pregunta que se conoce, selección múltiple con única respuesta. Es decir, va a tener un enunciado, ¿cierto? Y unas opciones de respuesta y usted simplemente debe elegir cuál es la que considera como correcta y ya. Eso es el único tipo de pregunta que les va a aparecer en la prueba. ¿Cuáles son los temas que van a entrar en la prueba? Pues todos los temas que vimos. Obviamente, teniendo en cuenta pues que es una prueba, que es con tiempo, pues de pronto los ejercicios no serán tan elaborados porque pues no van a tener el tiempo para hacerlo. Ahora, esta prueba, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de presentar algunas otras pruebas objetivas cerradas en la universidad, pero esta particularmente no tiene reconocimiento facial, porque eso es algo que siempre le preguntan a uno, algunas asignaturas tienen reconocimiento facial y eso es donde deben inscribirse, bueno, para que se les haga el reconocimiento, para cuando lo vayan a presentar, pues como que el sistema reconozca que sí son ustedes. Esta no tiene reconocimiento facial para que lo tengan en cuenta. Eh, en cuanto a los temas, obviamente como ustedes van a estarlo presentando y hay cosas que son pues muy teóricas, por ejemplo, como todos los símbolos de los conectores, las preposiciones, bueno, hay muchas cosas que ustedes podrían tener también una ayuda, o sea, es que eso no, hablo personalmente, pues yo no tengo por qué tener en mi memoria todas las clases de conectores, todos cómo se hacen las tablas, ¿no? Debo tener clara el concepto general, pero pues ya el detalle, pues simplemente yo también me puedo ayudar.
tengan en cuenta que cuando ustedes abren la evaluación, ustedes no se pueden pasar de pestaña. Entonces, a todas estas ayudas que yo me refiero es que ustedes hayan tomado juiciosamente sus apuntes y tengan sus ayudas físicas, ¿sí? Porque virtuales no las van a poder tener porque cuando ustedes intentan pasarse de una pantalla a otra, pues se les puede congelar el, el cuestionario. Listo. Entonces, recordar simplemente qué es lo que es una proposición, que es algo que genera verdad o falsedad, pero no ambas a la vez, o sea, no puede ser ambigua, se representa con letras pequeñas. Esto es un tipo de preposición, ¿cierto? Hoy es jueves, estamos en cipas, esto, pues, esto puede ser como tanto cierto como falso, pero no puede ser las dos a la vez. Hay preposiciones simples y hay preposiciones compuestas, que en las compuestas es donde yo ya integro los conectores lógicos. Entonces, a este tipo de cosas son las que yo me refiero que ustedes pueden tener por ahí como ayuda. Entonces, los tipos de conectores lógicos, su nombre, su símbolo y cómo sería el significado en la conexión. Recordar que las preposiciones pueden estar en lenguaje natural, pero también en lenguaje simbólico. Entonces, en lenguaje natural es cuando lo hablamos, Carlos es matemático y trabaja en la UNAD, y en lenguaje simbólico, pues es esta parte de acá, donde yo ya digo que P y hago mi conector Q, P y Q. Entonces, así hay varios ejemplos acá. Entonces, a este tipo de cosas son las que yo creo que ustedes pueden tener a la mano, por lo menos cómo son los conectores, qué significa y su simbología. También, o recordar cómo se genera una tabla de verdad, por lo menos tenerlo claro, la generación de la tabla, cómo sé cuántas filas tiene que tener una tabla, cuántas columnas puede tener una tabla, eso cómo lo calculo, ¿cierto? Entonces recuerden que para generar la tabla de verdad nosotros tendríamos que seguir los siguientes pasos, pues identificar el número de proposiciones, identificar el número de conectores. El resultado del primer y segundo paso son las columnas, identificar el número de filas que tendría como 2 a la n, aquí no es 2 por n, sino 2 a la n, siendo un número de proposiciones simples, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 2 proposiciones, pues 2 a la 2, 4 filas tendría mi tabla. Y luego voy a calcular en cada columna el valor de verdad, quiere decir que si es verdadero o falso, y eso lo haré de acuerdo a la tabla donde yo tengo, si es una conjunción y si ambas son verdaderas, entonces cómo me da. Si tengo una verdadera o una falsa, o la primera verdadera o la segunda falsa, cómo me da, ¿sí? Ese tipo de cosas también no, pues, si usted me lo pregunta a mí, pues yo no me sé todo eso, o sea, obviamente yo cuando voy a generar mi tabla, pues tengo ahí cómo son o cómo funcionan estos conectores y cómo es el valor de verdad cuando ya estamos en proposiciones compuestas, ¿sí? Más que me lo sepa o no en el detalle, yo sí sé qué significa y qué es lo que estoy haciendo y cómo lo voy a utilizar, que creo que es lo más importante para ustedes. Entonces, en resumen, pues la tabla de verdad sería de esta forma, ¿cierto? Entonces, una proposición simple tendrá 2 filas, 2 proposiciones simples tendrá 4, 3, 8 y 4 proposiciones simples tendrá 16. A la tabla que me refiero que ustedes pueden tener a la mano es a esta que está aquí arriba, ¿cierto? Esta lo que me está diciendo es exactamente qué está pasando con el valor de verdad de la proposición compuesta, perdón, dependiendo el conector, ¿cierto? Entonces aquí me dice, un verdadero, verdadero, entonces en P y Q, entonces es verdadero. Verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Bueno, aquí ya hay muchas memotecnias que yo puedo utilizar para tenerlo o para aprendérmelo, pero pues como les digo, ustedes podrían tener ahí una ayuda si es que llegasen a necesitar este tipo de cosas. También recordar que cuando usted genera una tabla de verdad, pues ella se puede clasificar de 3 formas, ¿cierto? Este argumento se puede clasificar como una tautología, una contradicción, una contingencia, dependiendo ya del resultado final de su tabla. Entonces, si todas son verdaderas, usted habla de una tautología. Si hay verdaderas o falsas, usted habla de una contingencia. Y si todas son falsas, pues usted habla de una contradicción. Entonces, ahí muy resumidamente les dije todos los temas que tienen que ver con la tarea 1. ¿Listo? Y eso sería lo que ustedes tendrían que tener así como clave, claro, de concepto para resolver
esta prueba. Luego nos pasamos como a la tarea 2, entendiendo que la tarea 2 era todo lo que tenía que ver con aplicaciones de conjuntos. Bueno, tarea 2 no, tarea 3, unidad 2. Todo lo que tenía que ver con conjuntos. Y empezamos con cómo se nombran los conjuntos. Entonces hablamos que unos conjuntos por extensión es cuando yo nombro cada uno de los elementos del conjunto. Eso es un conjunto por extensión. Y un conjunto por comprensión es cuando yo nombro una cualidad que me reúne a todos los elementos de mi conjunto. Eso es una extensión y una comprensión. Puedo clasificarlos como conjunto finito que tiene un número finito de elementos, vacío que no tiene elementos, unitario que solo tiene un elemento y conjunto infinito que tiene infinitos elementos. ¿Listo? Eso sería la clasificación de los conjuntos. De los conjuntos también vimos las operaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las principales operaciones entre conjuntos? Entonces, la unión, cuando yo tengo todos los elementos de ambos. Esperen que está mal animada. Entonces, cuando yo tengo todos los elementos de ambos conjuntos. Intersección, cuando yo hablo de los elementos que están en común entre estos dos. Diferencia. Ojo, estas dos primeras son... Ay, se me fue la palabra. Son conmutativas, es decir, es lo mismo la unión de A unión B que B unión A. Y la intersección es lo mismo, o sea, no importa el orden, me va a dar siempre lo mismo el resultado. La diferencia no es conmutativa. Entonces, no es lo mismo A quitarle B que a B quitarle A. Recuerden que la diferencia es que usted coge su conjunto y le quita los elementos del otro conjunto, como una resta. Si en el diagrama de Venn es difícil hacerlo, yo siempre se los decía cuando estábamos en este tema, escriba todos los elementos de su conjunto A y luego escriba todos los elementos de su conjunto B. ¿Qué va a hacer? A los elementos de A, empiécele a tachar los que estén en B, quítele todo lo que tenga B y ahí ya le va a quedar A menos B. O si tiene pues 3 conjuntos, bueno, depende cómo sea su sistema, eso es lo que significa la diferencia. O sea, yo tengo un conjunto y le voy a quitar otra cosa. La diferencia simétrica se puede reconocer como todos los elementos de los conjuntos, excepto lo que tienen en común. Entonces, todo excepto la intersección. Y la diferencia simétrica también es conmutativa, es decir, lo mismo decir A diferencia simétrica de B que B diferencia simétrica de A. Sí, es conmutativa, la puedo ver de un lado para el otro. Y la otra operación, que es el complemento se refiere a todos esos elementos que, si yo digo complemento de A, por ejemplo, entonces a todos los elementos de A o que le faltan a A para hacer el conjunto universal. Entonces, miren, yo aquí tengo A, el complemento de A lo que tengo sombreado. Todo esto le falta a A para hacer el conjunto universal. Esa es la definición de complemento. ¿Listo? Entonces, es entender muy bien y muy claro qué son estas operaciones, cómo se hacen. Lo mismo que en la tarea 2, que nosotros teníamos combinaciones de operaciones. Entonces, que A intersectado B menos C o con diferencia simétrica con C. Entonces, recuerden, nosotros vamos haciendo operación por operación para al final tener un resultado. Si en los diagramas de Venn se les complica, a mí me parece lo más fácil también que ustedes lo hagan manual. Es decir, si les dicen A intersectado B, entonces yo pongo A intersectado B y pongo los elementos que dan. Menos C, y entonces ahí lo hago manual y ahí voy sacando el resultado de mis operaciones. También en las aplicaciones de conjuntos yo podría tener algo como esto como resultado. Y yo podría, ya de ahí es interpretar la información, ¿cierto? Entonces recuerden que para yo interpretar la información tengo que tener muy claro cómo me lo están diciendo. Bueno, cada una de estas cosas pues está haciendo referencia a un conjunto, pero cada uno de estos espacios también significan algo de forma global, independientemente de que aquí estén hablando de pensamiento crítico, comunicación, trabajo en equipo, bueno, lo que sea que estemos hablando, cada uno de esos espacios representa algo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este espacio que estoy sombreando acá, estos 90, para este caso que son 90, pues, ¿qué significa? Estos significan los elementos que solo les gusta, ven, porque eso ya va a depender de lo que sea. Por ejemplo, aquí desarrollaron, porque es habilidades que han desarrollado, o si fueran estos tipos de deporte que practican, entonces que practican, o si fueran gustos, que les gusta tal cosa, ¿no? Pero esos 90 ahí que están representando, que solamente, a ellos solamente están asociados al conjunto, en este caso, pensamiento crítico.
solamente desarrollaron habilidades de pensamiento crítico, solamente. Pero si yo preguntara, ¿cuáles desarrollaron, sin decir el solamente, cuáles desarrollaron la habilidad de pensamiento crítico? Ahí no tendría que tener en cuenta solamente esos 90. ¿Cuáles tendría que tener en cuenta? Si me preguntaran, ¿cuántos estudiantes desarrollaron habilidades de pensamiento crítico? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice? Ninguno. O que eso sí es importante que lo tengan claro. Y eso es solamente entender el diagrama. O sea, pues sí hay que sumar, pero pues son números sencillos de sumar. ¿Quién me dice? Pues, ojo, vea. Si a mí me dicen pensamiento crítico solamente, entonces solamente son 90. Pensamiento crítico solamente serían 90. Pero si me dicen, ¿quiénes desarrollaron pensamiento crítico? Pues ya no son solamente 90, ¿son cuántos? Son 90 más los 20 que están acá, porque miren que eso también hace parte de pensamiento crítico, más 10 que hay por acá. 60. Serían 160. Serían, sí, lo que nos ve, aquí son 160, exactamente, 160. Entonces, miren la diferencia entre decir solamente pensamiento crítico y decir pensamiento crítico. O lo mismo que me dijeran, bueno, ¿a quienes les gusta, no sé, porque eso no es de gusto, es de desarrollar. ¿Quiénes desarrollaron pensamiento crítico, cierto? Eh, Pensamiento crítico y ese es comunicación. ¿Qué diríamos? ¿Ahí a quién tendríamos que tener en cuenta? Profe, sería la intersección 10, 10, 20, 20. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿serían cuántos según ustedes? ¿20? ¿Qué dicen? Serían 30. Serían 30. ¿Por qué? ¿Cómo me tendría que decir para que fueran estos 20? Porque claro, 20 son intersección entre estos dos, pero 30, que es la suma de estos dos, también es una intersección entre estos dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si me dicen pensamiento crítico y comunicación, yo digo 30, porque no me están quitando a ninguno, estamos hablando de todos. Pero me dicen, sí, solamente, me lo pueden decir así, solamente pensamiento y crítico y comunicación, ahí sí serían 20. Otra forma que me lo pueden decir es pensamiento crítico y comunicación, pero no, ¿qué es lo otro? Trabajo en equipo. Ahí también son 20. Entonces, ojo, aquí es entender simplemente mi gráfica, que estos espacios que se comparten, estos espacios, por ejemplo, son compartidos exclusivamente entre pensamiento crítico y comunicación. Este es exclusivamente entre pensamiento crítico y trabajo en equipo. Este es un espacio compartido exclusivamente en comunicación y trabajo en equipo. Ya cuando yo le meto es un espacio compartido, sí, entre esos dos, pero no es exclusivo de esos dos. Está claro, esto es bien importante tenerlo claro para poder entender las preguntas que me puedan salir sobre esto. Ojo, como obviamente por tiempo no creo pues que entre las preguntas sea desarrollar todo el diagrama, pero sí pueden haber preguntas donde esté el diagrama y me pregunten es a partir del diagrama, que eso es pues también muy valioso de entender. Digamos que esto era la tarea 3, unidad 2, lo que tenía que ver con conjuntos, es entender cómo se nombran, extensión, comprensión, cuáles son las operaciones y cómo puedo yo identificar los diagramas de Venn.
Luego nos pasamos a nuestra última tarea, que fue la última que acabo de cerrar hace poco, donde nos hablan ya de los razonamientos y de las categorizaciones de esos razonamientos. Entonces yo tengo dos clases de razonamientos, uno es el deductivo y el otro es el inductivo. El deductivo es aquel, bueno, digamos que yo los puedo relacionar o diferenciar, es porque en el deductivo yo me guío en que las premisas pueden ser válidas, pero las conclusiones deben ser verdaderas. O sea, eso sí, una conclusión deductiva tiene que ser verdadera. Y el inductivo se basa en observaciones específicas, mientras sus generalizaciones son más amplias. Entonces, este es como del que primero se usan datos obtenidos mediante observaciones y posteriormente se llega a una generalización, llamémoslo así. ¿Qué puedo entender yo de ellos dos o qué puedo decir con respecto a esos cuantificadores? También lo puedo ver de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Esa es otra forma también como me lo han dicho en algunas partes, ¿cierto? Entonces yo podría decir que el deductivo va de lo general a lo particular, mientras que el inductivo va de lo particular a lo general. O sea, yo hago cosas específicas y generalizo en el inductivo. En el otro, al contrario, voy de lo general y voy particularizando. Pero además de eso, tiene que cumplir el deductivo que la conclusión sea verdadera y no que sea pues una probabilidad de que pase algo, no, tiene que ser algo verdadero. ¿Listo? También vimos que en ese tipo de razonamientos pues existen algo que se llaman los cuantificadores y el cuantificador es algo que, como su nombre lo indica, pues me puede cuantificar un argumento, ¿cierto? Entonces, existen cuantificadores existenciales y cuantificadores universales. Entonces, el cuantificador universal, como su nombre lo indica, es el universo, es todo. Entonces, por eso el cuantificador universal se llama todo, todas, ¿sí? Y el cuantificador existencial es alguna parte, algo de, ¿cierto? Entonces, se puede nombrar como algunos, algunas, ¿cierto? Solamente me genera una parte de todo ese universo. Pero además existe el afirmativo y el negativo en cada una de estas dos opciones. Entonces, en el universal, yo hablo de todo o ninguno. Entonces, todo es mi afirmativo y ninguno es mi negativo. O sea, yo tengo todo o no tengo nada. Y ahí estoy negando nada, nada de todo mi conjunto. Y en el existencial, pues uno dice algunos y algunos no, ¿sí? Ese sí hay que negarlo porque no hay una palabra que me diga solamente que una parte no están haciendo, no. Mientras que sí hay una palabra para que me diga que nadie lo está haciendo y esa palabra es ninguno o sí, depende de la frase, pues ninguno, nadie, depende como esté escrito ya en su lenguaje natural. Entonces, la simbolización, ahí está, el universal es como una al contrario y el existencial es como una E al contrario y pues si yo lo quiero negar, simplemente pues como que tacho el cuantificador. Además, el cuantificador, dependiendo si yo tengo dos proposiciones, en un razonamiento tengo mis dos proposiciones, yo las puedo determinar y puedo decir, bueno, esta proposición tiene un cuantificador de tal forma, esta de otra forma, y de eso lo puedo entonces generar el cuadro de oposición. Esto, por ejemplo, es algo que ustedes también podrían tener a la mano, cuando es una proposición tipo A, cuando es una B, cuando es una E, cuando es una I, cuando es una O, y el cuadro. Porque usted tiene esto, lo único que tiene es que entender qué tipo de cuantificador está usando. Entonces, si a usted le están diciendo todas, ¿ese qué cuantificador es? Por ejemplo, yo tengo dos, pues aquí hay unos, vean, acá tengo dos preposiciones. Acá tengo todos. ¿Esta cómo la clasifico? ¿Qué tipo de proposición es? A, E, I o O. Entonces, Profe. exacto, porque es un universal y es eh, afirmativo. Y algunos, ¿qué tipo de proposición es? Entonces pensemos, ¿es un universal o es un existencial? ¿Está abarcando todo o está abarcando una parte?
Profe, es existencial. Es existencial o particular, que es lo mismo. Listo. Y ya solamente me toca mirar si está negado o está en afirmativo. ¿Está negado o está en afirmativo? Pues ya leo la frase, ¿no? Dice, algunos de los estudiantes de la UNAP Profe, sería están tipo I. Exacto, porque es un particular afirmativo, entonces tipo I. Entonces, esta es la forma en que yo clasifico mis proposiciones y ya luego simplemente vengo y digo, ah, bueno, A e I, entonces estas dos serían ¿qué? Subalternas, ¿cierto? Y en la otra, ah, bueno, me queda la misma clasificación, pero entonces yo le voy a poner aquí, le voy a poner no. Entonces todos, ya sabemos que todos es A, porque es universal afirmativa. Aquí dice, algunos no son. Entonces sigue siendo particular, sí, pero ahorita es particular negativo. Entonces esa sería una tipo O. Entonces yo tendría una A con una O, ¿cierto? Eso sería contradictorias. Entonces, vuelvo y les digo, aquí lo importante es que usted entienda cuál es un cuantificador existencial, cuál es un cuantificador universal, cuándo es afirmativo, cuándo es negativo, porque ya con eso, pues ya si usted sabe cuál es, usted simplemente se para acá y dice, ah, pues universal afirmativo, A, particular afirmativo, I, o particular negativo, O, y ya simplemente se para en el cuadrito y las líneas que los una, esa es la clasificación de sus proposiciones. ¿Listo? Y ya por último, entonces, es recordar que en la última tarea también hablamos de las cosas que son los porcentajes, ¿cierto? Entonces, los porcentajes es una forma de describir una fracción de un total. Entonces, ¿cómo saco yo el porcentaje? El porcentaje siempre va a ser esa parte de mi total. Entonces, si yo necesito 25 de cada 100, entonces mi total son 100, mi parte es el 25, entonces 25 sobre 100, y pues para darle el porcentaje, pues por 100%. Y si solamente dije 25 sobre 100, es el punto 25. Y de la misma forma, si usted tuviera total y le dan el porcentaje, entonces usted tiene, le dicen, no sé, 100 estudiantes, y 25% no van a clase. ¿Usted cómo sacaría ese valor de estudiante? Porque una cosa es sacar el porcentaje, otra cosa es sacar el número de personas en este caso. Entonces, para sacar ese porcentaje, pues lo mismo. Entonces, usted ya no hace un parte sobre el total, sino que usted ya sabe que el porcentaje, si usted le dicen 25%, es el punto 25. Si usted le dicen el 10%, es el punto 1. El número de porcentaje dividido 100 es el valor por el que usted tendrá que multiplicar su cantidad. Entonces, si usted le dicen el 30% de 200, entonces usted sabe que el 30% es punto 3 y lo va a multiplicar por sus 200 y ahí sabría en números, en cantidades, a cuánto equivale el 30% de 200. Entonces, es muy importante que sepan sacar porcentajes, pues no solo por la prueba, la POC, sino porque pues es algo que se va a necesitar en muchas áreas del conocimiento. Entonces, sí es bueno que ustedes aprendan y entiendan cómo se sacan los porcentajes y qué significan los porcentajes. Básicamente que, como lo estamos diciendo, es una representación de una parte de una muestra completa. Entonces, como les dije, esto era algo muy corto. Yo lo que quería era mostrarles cómo es la prueba. Yo los invito a que revisen el Padlet, el que les dejé por el chat. En el Padlet no solamente van a encontrar las indicaciones, sino que además van a encontrar, como siempre, todos los juegos que siempre se les ponían en los foros para que ustedes repasen, para que ustedes pues afiancen un poquito más los conocimientos. Pero créanme que la prueba, si ustedes han hecho sus tareas a conciencia y han trabajado en cada una de ellas, no van a tener ningún problema con ella, porque pues la prueba reúne lo que se ha venido trabajando durante el periodo, o sea, no tiene ninguna otra pregunta de algo que ustedes no sepan o de algo que ustedes no hayan desarrollado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la actividad, a la tarea 5. Y si no, pues desearles muchos éxitos en la prueba, muchos éxitos en el curso, esperando que de verdad la mayoría de ustedes pueda aprobar y que esto sea el inicio, pues, de que puedan seguir con su vida profesional sin problema. José, cuénteme. Profe, con respecto a los puntos de CIPAS, pues ahí dice que me han asignado unos puntos,
Ujú. pero no aparecen como en en los otros cursos que aparecen ya la asignación de los puntos. Entonces quería saber si ya se asignaron o... Bueno, la asignación de puntos por CIPAS, recuerden que la asignación de puntos es por CIPAS de la que nos está hablando el compañero, es CIPAS de primera matrícula, no los CIPAS pues como este que es un CIPAS, ¿no? Son CIPAS de primera matrícula. Las asignaciones las hacen por centro, o sea, en cada centro hay una persona encargada de hacer esas asignaciones. En el chat de tutores, pues han hablado que todavía faltan tutores por asignar los puntos, pero pues no sé cuál es tu zona, no sé si es el caso. Lo otro que tienes que tener en cuenta, o bueno, que tienen todos que tener en cuenta, es que esos puntos por CIPA solo se hacen o sea, solo se asignan en el 75%. Es decir, este curso se divide en un 75 y 25%. ¿Cuál es este 25%? Precisamente está por objetividad cerrada. Esto es el 25% del curso. Las otras tres actividades son el 75%. Entonces, voy a decir algo. Por ejemplo, los máximos puntos de CIPA que tú puedes tener si asististe a las tres CIPAs de primera matrícula, a ti te podrían dar, si no estoy mal, hasta 50 puntos, ¿cierto? Si mi memoria no me falla, hasta 50 puntos. Pero, por ejemplo, tú en tus tres tareas sacaste, sumando los puntos de tus tres tareas más el del cuestionario, voy a decir algo, sacaste 340 puntos, ¿sí? Pues de esos 50 que te ganaste, solo te van a asignar 30. Mejor dicho, esos 20 se te pierden. No, esos 20 no se acumulan con la book para que lo tengan claro, porque yo recuerdo que tú tienes buenas notas en las tareas. Entonces, muy seguramente no te van a asignar todos los puntos. ¿Sí me hago entender, José? No, pues ya los perdí porque yo lo Ah, necesitaba era para la POC. no. Bueno. Entonces, muy seguramente por eso es que dices que no lo ves reflejado, porque los puntos de CIPAS de primera matrícula se reflejan solamente en el 75%, no se reflejan en el 25%. Solo se asignan al 75%. Entonces, por ejemplo, un estudiante que sacó todo con los máximos puntos, tanto en las tareas como en el primer cuestionario, y además asistió a todos los CIPAS, pues esos puntos de CIPAS se le pierden, porque no se asignan en la POC. ¿Sí? Sí, profe, entendido. Vale, listo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Nada, entonces, pues pedirles el favor de siempre que porfa llenen la asistencia, ya va a estar abierta hasta las 8 de la noche. Llenar la asistencia es marcar la asistencia ya en la plataforma. Recuerden que van a los círculos de interacción, buscan esta CIPA. Yo le puse Conociendo la POC. Se me olvidó fue ponerle el nombre, espero que no hayan muchas que se llamen así, pero les debe aparecer a ustedes porque pues yo los convoco a ustedes, entonces a ustedes les debe aparecer y pues les agradezco si les marcan la asistencia. Eh, no siendo más, no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a la tarea 5. No, profe, por mi parte no, muchas gracias. Vale, entonces yo estaré pendiente y seguramente si ustedes no presentan la prueba rápido, yo estaré pendiente todos los días para enviarles mensajito y recordarles a los que no han presentado. Cuénteme, Jorge. Tutor, una pregunta. Es que yo me conecté muy tarde porque estaba en el trabajo y yo quería No saber hay si problema. ese CIPAS quedó Quedó grabado. grabado, sí señor, quedó grabado. Inmediatamente yo haga pues el video pues genere el video, yo se los compartiré. Bueno, muchas gracias. No, con mucho gusto. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces no les quito más tiempo y espero, como les digo, ver que todos empiecen a presentar esa prueba y que todos podamos tener una finalización de curso muy exitosa. Entonces, feliz noche. Gracias, Chao. profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, que descanse. Chao. Igualmente.